Número 9. Verbo número 1. Verb to be, past tense. Interrogative, affirmative and negative sentences. Verbo 0 estar en tiempo pasado. Frases interrogativas, afirmativas y negativas. Para formar frases interrogativas con el verbo to be en tiempo pasado se debe poner primero la forma del verbo en pasado, que es was o were, y después el pronombre. Ejemplo, were you a lawyer? ¿Eras tú un abogado? Were, el verbo to be en pasado, después el pronombre. Were you a lawyer? Para dar una respuesta afirmativa a una pregunta solo se le pone la palabra yes al inicio de la oración. Respuesta afirmativa. Yes, I was a lawyer. Primero el pronombre y después el verbo en pasado. Yes, I was a lawyer. Sí, yo era un abogado. En las frases negativas, primero va el pronombre y después la forma del verbo to be, que es was o were, seguida de la palabra no, que es la que niega la oración. No, I was no a lawyer. No, yo no era un abogado. Va el pronombre, después el verbo to be en pasado y la palabra not. No, I was no a lawyer. Was he a painter? ¿Era él un pintor? Primero va el verbo to be en pasado, después el pronombre. Was he a painter? Respuesta afirmativa. Yes, he was a painter. Pronombre y después el verbo to be en pasado. Sí, él era un pintor. Yes, he was a painter. Respuesta negativa. No, he was no a painter. Pronombre, verbo to be en pasado, seguido de la palabra not. No, él no era un pintor. No, he was no a painter. Was she a nurse? ¿Era ella una enfermera? Primero el verbo to be en pasado, después el pronombre. Was she a nurse? Respuesta afirmativa. Yes, she was a nurse. Primero pronombre, después el verbo to be en pasado. Yes, she was a nurse. Sí, ella era una enfermera. Respuesta negativa. No, she was no a nurse. No, ella no era una enfermera. Pronombre, verbo to be en pasado y después la palabra not, que es la que niega la oración. No, she was no a nurse. Were you students? ¿Eran ustedes estudiantes? Primero el verbo to be en pasado, después el pronombre. Were you students? Respuesta afirmativa. Yes, we were students. Sí, nosotros éramos estudiantes. We, el pronombre, were, el verbo to be en pasado. Yes, we were students. Respuesta negativa. No, we were no students. No, nosotros no éramos estudiantes. Pronombre, verbo to be en pasado, seguido de la palabra not. No, we were no students. Were they mechanics? ¿Eran ellos mecánicos? Primero el verbo to be en pasado y después el pronombre para las preguntas. Entonces, were they mechanics? Respuesta afirmativa. Yes, they were mechanics. Sí, ellos eran mecánicos. Primero pronombre, después verbo to be en pasado. Respuesta negativa. No, they were no mechanics. No, ellos no eran mecánicos. El pronombre, después el verbo to be en pasado, seguido de la palabra no. No, they were no mechanics. Ahora vamos a hacer los ejercicios de refuerzo. Yo voy a decir la frase en español, les voy a dar unos segundos y ustedes la van a traducir al inglés. ¿Eras tú un abogado? Traducido. Were you a lawyer? Sí, yo era un abogado. Traducido. Yes, I was a lawyer. ¿Era él un pintor? Traducido. Was he a painter? No, él no era un pintor. Traducido. No, he was no a painter. ¿Era ella una enfermera? Traducido. Was she a nurse? Sí, ella era una enfermera. Traducido.
Yes, she was a nurse. ¿Eran ustedes estudiantes? Traducido. Were you students? No, nosotros no éramos estudiantes. Traducido. No, we were no students. ¿Eran ellos mecánicos? Traducido. Were they mechanics? Sí, ellos eran mecánicos. Traducido. Yes, they were mechanics. No, ellos no eran mecánicos. Traducido. No, they were no mechanics. Ahora vamos a hacer el ejercicio contrario. Yo diré la frase en inglés y ustedes la van a traducir al español. Were you a lawyer? Traducido. ¿Eras tú un abogado? No, I was no a lawyer. Traducido. No, yo no era un abogado. Was he a painter? Traducido. ¿Era él un pintor? Yes, he was a painter. Traducido. Sí, él era un pintor. Was she a nurse? Traducido. ¿Era ella una enfermera? No, she was no a nurse. Traducido. No, ella no era una enfermera. Were you students? Traducido. ¿Eran ustedes estudiantes? Yes, we were students. Traducido. Sí, nosotros éramos estudiantes. No, we were no students. Traducido. No, nosotros no éramos estudiantes. Were they mechanics? Traducido. ¿Eran ellos mecánicos? Yes, they were mechanics. Traducido. Sí, ellos eran mecánicos. No, they were no mechanics. Traducido. No, ellos no eran mecánicos.